Bueno, pues lo primero es mandar un saludo muy afectuoso a mis patas de Lima y también a todos ustedes, encantado, a los que he tenido oportunidad de conocerles hoy. Espero que, como ya se ha dicho, esto no sea sino el primer momento de un encuentro que tenga lugar con la presentación del libro. Y, por supuesto, brindaremos con un pisco como se merece. Me ha tocado exponer la gestión española de los recursos hídricos en el contexto del COVID, que es sin duda un acontecimiento que va a marcar nuestras vidas, pues estamos ante un auténtico drama de dimensiones mundiales que responde a una enfermedad infecciosa, desconocida, con alta capacidad de contagio y consecuencias letales. Es claro que cada país tiene unas condiciones distintas, pero también que el conocimiento de las diferentes maneras de abordarlo nos puede permitir a todos extraer enseñanzas. Por eso yo lo que me propongo es exponer en sus líneas maestras cuál ha sido la respuesta en España para afrontar la crisis del COVID. Y es en ese contexto general que se ha de enmarcar la gestión de los recursos hídricos desde que se decretara el estado de alarma el 14 de marzo hasta aquí. Digo esto porque el sector que nos ocupa únicamente lo que es la gestión de los servicios de agua potable y de saneamiento ha merecido una regulación específica dentro del estado de alarma. Me refiero a la orden del Ministerio de Sanidad de 20 de marzo de 2020 y también a las disposiciones para garantizar el suministro de agua y de energía a los hogares, impidiendo el corte del servicio a los hogares, a las familias vulnerables. Pero de esta cuestión se ocupará mucho mejor que yo el profesor Joaquín Tornos en la mesa siguiente. Por tanto, mi ponencia lo que va a tratar es de presentar una síntesis general de lo que han sido las medidas frente al COVID que pueden tener aplicación, pueden tener su traslación a la gestión de las aguas, para responder así al cuestionario que tan amablemente pues, nos ha facilitado el profesor Cairán Poma. Yo, adelantándoles una evaluación global, quiero destacar que la lucha contra la pandemia en nuestro país ha dado lugar a un aluvión de disposiciones legales, reglamentarias de todo rango y a todos los niveles. Pero yo me voy a centrar exclusivamente en las dictadas por el Gobierno de España por razón del tiempo. Estas medidas han merecido la crítica acerba de la oposición política y tampoco ha contribuido a su eficacia, al combate contra la pandemia, las disonancias entre las distintas comunidades autónomas que ha generado una gran confusión y desconfianza entre la ciudadanía. El debate político, que por supuesto a mí no me corresponde analizar, creo que ha contaminado en muchas ocasiones las críticas doctrinales que también se han vertido ríos de tinta, ¿no?, al respecto. Pero dejando aparte la crítica política, yo creo que muchas de las críticas jurídicas se caracterizan por una incomprensión sobre la naturaleza del problema, es decir, sobre la pandemia, y la respuesta que corresponde dar al ordenamiento jurídico, que en primer lugar es ordenar las restricciones de derechos, puesto que ante la falta de vacunas, ante la falta de medicamentos curativos, las únicas medidas eficaces son las dirigidas a evitar los contagios, tales como el distanciamiento interpersonal, el confinamiento, la cuarentena, las restricciones de aforos, de horarios, en definitiva, imponer limitaciones a ciertas libertades sin llegar a suspenderlas ni a suprimirlas. Estas disposiciones se incardinan en lo que la doctrina denomina reglamentos contra lege o de necesidad, que bien explican los profesores García de Enterría y Tomás Ramón Fernández en el curso de Derecho Administrativo. Esta categoría se justifica únicamente en función de una situación de emergencia excepcional, que coloca en primer lugar el viejo principio salus populi suprema les est. En esta categoría se incluye no solo el artículo 116 de la Constitución y la ley orgánica que regula los estados de alarma, excepción y sitio. También en la legislación de aguas, pues el artículo 58 permite adoptar medidas extraordinarias al Consejo de Ministros para hacer frente a situaciones excepcionales de sequías, inundaciones y otros desórdenes hídricos extremos que, por fortuna, en esta ocasión no se han planteado. Pues bien, en relación con el estado de alarma del COVID-19, a mi juicio, las opiniones más atinadas son las publicadas por el profesor Tomás de la Cuadra en el diario El País,
Y en su opinión, al citado principio de salus populi, hay que sumar otro viejo principio romano, que es el de no hacer daño a otro, el alterum non laedere. Pues, como explica el profesor, el estado de alarma descansa en una constatación y es la imposibilidad de identificar a todos los portadores. De ahí que se tenga que imponer la recomendación científica de limitar para todos la libre circulación y el desplazamiento. Bueno, esto era a modo de introducción para situar desde el punto de vista del contexto y también doctrinal o teórico el tema que a mí me corresponde, que es la gestión de los recursos hídricos en el COVID. Bueno, pues se nos pregunta en primer lugar sobre los objetivos de desarrollo sostenible relativos a la gobernanza del agua. Uno de estos es el número 6, garantizar el acceso al agua potable y al saneamiento de las aguas residuales para toda la población en el año 2030, previendo que la escasez aumente como consecuencia del cambio climático. Este objetivo es claro para alcanzar otro, el número 3, que es garantizar la salud de todos. Se ha dicho, y con razón, que en los países en desarrollo la salud pública depende más del abastecimiento de agua potable que del número de camas de hospital. Pero no me extenderé porque, como digo, corresponde a la siguiente ponencia y tampoco tengo noticias de que la situación de COVID haya causado ninguna dificultad para proveer de agua en España a ningún uso concreto. Lo que sí padecemos es un problema crónico de insuficiencia de agua para el regadío en la vertiente mediterránea y en los archipiélagos. Desde hace siglos, nuestro país ha tratado de aumentar la escasa e irregular capacidad natural de los ríos mediterráneos para surtir de aguas mediante embalses, trasvases, aprovechamiento de las aguas subterráneas, pero estas posibilidades, digamos que no dan mucho más de sí, están suficientemente exploradas y explotadas. Sin embargo, las necesidades de agua no paran de crecer, lo que da conflictos en el acceso al agua. Un ejemplo es el que está ahora mismo pendiente de sentencia en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el cual el abogado general propone que se declare que España ha incumplido tanto la Directiva Marco de Aguas como la Directiva de Hábitats Naturales y de Fauna y Flora Silvestre, porque el Plan Hidrológico del Guadalquivir no prevé remedios para proteger las marismas del Guadalquivir, que es un parque nacional amenazado por las extracciones ilegales de agua subterránea para el regadío de frutos rojos, lo que son las fresas, los arándanos, las moras, en fin, una agricultura floreciente que emplea mucha mano de obra en la provincia de Huelva. Claro, en realidad, el abogado general seguramente no sabe que en nuestro país esta es una medida que no corresponde al plan hidrológico, sino que tiene que ser por ley. El Parlamento andaluz propuso y el Parlamento nacional ha aprobado esta ley de 2018, por la cual se aprueban 20 hectómetros cúbicos de trasvase desde las cuencas del Tinto, Odiel y Piedras a la demarcación del Guadalquivir, que yo espero que una vez que esté en funcionamiento, corrija sensiblemente el problema. Porque, como digo, el primer problema para nuestro país es el de la escasez de agua. Este es el principal desafío. Y me parece evidente la vinculación que existe entre la gestión de los recursos hídricos y servicios esenciales y actividades estratégicas para el manejo de la crisis, para la salud, para la higiene, para el abastecimiento de agua, para la agricultura que proporciona los alimentos, para la energía. Parafraseando al microrrelato de Monterroso, podemos augurar que cuando nos despertemos del COVID, este dinosaurio de la escasez de agua va a seguir ahí. Bien, pasaría ahora entonces al punto relativo al otorgamiento de derechos de agua y otros procedimientos administrativos, que es la siguiente diapositiva. Muchas gracias. Bueno, aquí tenemos que referirnos al Real Decreto de 14 de marzo de 2020 que declara el estado de alarma, que fue una disposición adoptada en virtud de lo previsto en la Ley Orgánica que regula los estados de alarma, excepción y sitio durante 15 días, si bien después se ha ido prolongando con el respaldo del Congreso de los Diputados hasta el 7 de junio de 2020. Es por eso que yo le llamo el estado de alarma de primavera, ¿vale? Este Real Decreto declara la autoridad como autoridad competente al presidente del Gobierno
y como autoridades delegadas a los ministros de Defensa, Interior, Transportes y Sanidad. ¿Vale? Las medidas más relevantes son las relativas a la limitación de las libertades que antes citaba, con excepciones, por supuesto, como asistir al trabajo, lo que es el abastecimiento de alimentos y hospitales y centros sanitarios, por supuesto. Las medidas tendentes a reforzar el Sistema Nacional de Salud son también las más importantes de este Real Decreto. No se contiene, como antes decía, medidas específicas para la gestión de recursos hídricos, pero en mi opinión es claro que, llegado el momento, esta actividad podría entenderse comprendida en el ámbito de los poderes extraordinarios que se confieren a los ministros para asegurar el abastecimiento de bienes y servicios, la protección de la salud, el abastecimiento alimentario, el suministro de energía eléctrica o la protección de las infraestructuras críticas y los servicios esenciales. ¿Vale? Bien, también se nos preguntaba sobre los procedimientos administrativos. Bueno, pues en relación con el otorgamiento de concesiones, autorizaciones y otras relativas a los aprovechamientos de los recursos hídricos, estos se han visto afectados por la suspensión general de todos los procedimientos en todas las administraciones públicas, que se prolongó hasta el 1 de junio de 2020. O sea, en total, 2 meses y 17 días estuvieron suspendidos todos los plazos. Por lo tanto, esto ha afectado también a los procedimientos tramitados por las confederaciones hidrográficas y las administraciones hidráulicas autonómicas. Esto también admitía excepciones. Se podían continuar aquellos procedimientos a petición del interesado para evitar perjuicios y, por supuesto, los dirigidos a asegurar la eficacia de las medidas contra el COVID, por ejemplo, las sanciones por incumplimientos. Además, el estado de alarma ha supuesto la suspensión de los plazos de prescripción y de caducidad hasta el 4 de junio. Bien. Luego, después, si alguien tiene preguntas, podemos volver para señalar alguna cosa más en detalle. En la actualidad ya no estamos en el estado de alarma de primavera, estamos en el de otoño, invierno y primavera, si se cumple lo previsto, pero bajo una nueva norma, que es esta de 25 de octubre, prolongada con la autorización del Congreso de los Diputados hasta el 9 de mayo de 2021, pero que es una medida mucho más light, porque se ha instalado, por supuesto, como autoridad competente al presidente del Gobierno e inmediatamente una delegación en los presidentes de comunidades autónomas, que son los que pueden decidir la aplicación de las limitaciones sobre horarios, entradas y salidas, etcétera, en su territorio en función de la evolución de la enfermedad. Y esta cogobernanza se basa en la coordinación a través de las reuniones de conferencias sectoriales, especialmente la del Sistema Nacional de Salud. Bien, pasamos al siguiente, que es el de la Administración Electrónica Hidráulica. De acuerdo. Este Real Decreto Ley, que es otra de las medidas más madrugadoras que se tomaron, del 17 de marzo nada menos, muy al principio, por tanto, establece medidas extraordinarias y urgentes para hacer frente al impacto económico y social, ¿verdad? Como son las que cito ahí. Pues entre ellas está el carácter preferente del teletrabajo para poder mantener la actividad, puesto que muchas administraciones, muchas oficinas cerraron al público o atendían con cuentagotas, exigían una cita previa telefónica imposible de obtener y se generaban largas listas de espera. Si tenemos además en cuenta muchas bajas de los funcionarios afectados por COVID o por cuarentena, pues es claro que el trabajo de las administraciones se vio muy resentido en estos meses. Pero esto no por una cuestión de legalidad, porque la legislación del procedimiento administrativo, ya desde la ley de 1992, ha venido abriéndose a las formas telemáticas de funcionamiento, con la firma electrónica, la notificación electrónica, el acceso al registro, el acceso a la sede electrónica de las administraciones, el expediente electrónico. Todo esto ya está perfectamente implantado. A nivel legal, claro. Otra cosa es a nivel logístico. Aquí hay que decir que el escenario ha sido muy dispar, porque no todos los servicios públicos estaban igualmente preparados. Entre los que mejor estaban, podemos citar, creo yo, las universidades, y la nuestra en concreto,
que fuimos capaces de mantener la actividad lectiva sin ninguna interrupción. Pasamos de un día para otro a impartir lecciones, prácticas, exámenes por vía telemática. ¿Por qué? Porque disponíamos de los medios y existía experiencia entre el personal. Aunque tengo que reconocer que algunos, como yo, pues tuvieron que hacer cursos acelerados para adaptarlos. Por tanto, por lo que se refiere al trabajo administrativo, en las confederaciones, por lo que yo sé, estas se han mantenido durante el estado de alarma en estado de hibernación, salvo honrosas excepciones. Esto incluso afectó al trabajo de campo, al trabajo de la guardería fluvial. Y algunos servicios, tengo que decir que todavía siguen así. A estas alturas no cogen el teléfono ni responden al correo electrónico. Pero otros, es cierto que han estado plenamente operativos en el momento que desapareció el estado de alarma, aunque se mantienen las restricciones del acceso y del aforo. Bien, a raíz de esta experiencia se ha aprobado este Real Decreto Ley de 29 de septiembre de 2020, ¿verdad?, que instaura el teletrabajo en las administraciones. Es una alternativa posible, voluntaria para los funcionarios, pero que no tiene carácter preferente ni ordinario y está siempre subordinada a las necesidades del servicio. El teletrabajo no altera los derechos y obligaciones de los funcionarios y se obliga a la administración a proporcionar los medios. Esta disposición legal se adoptó merced a la negociación con los funcionarios, con los sindicatos, y es susceptible de desarrollo también por vía de negociación colectiva. Bien, como el tiempo es muy escaso, sobre el rol de las organizaciones de usuarios de aguas en España no me voy a detener mucho. No sé si conocen, pero es una estructura de autogestión de los aprovechamientos hídricos colectivos de aguas superficiales de una larga tradición de siglos en nuestro país, que además la ley del año 85 extendió a las aguas subterráneas, que a pesar de que no tienen un mismo título concesional, sino que son individuales, ni tampoco tienen una misma toma, ni tienen una infraestructura en común, pero sin embargo tienen el interés de la conservación, la coordinación de sus aprovechamientos y velar por el buen orden general de los recursos. Bien, a partir de estas estructuras, los usuarios tienen representación en toda la administración hidráulica, tanto en el Consejo Nacional del Agua, que es el principal órgano consultivo del Gobierno en esta materia, como en las confederaciones hidrográficas, en todos los órganos colegiados, y también la ley garantiza que las administraciones hidráulicas autonómicas, al menos un tercio de la representación, la ostenten los usuarios. Bueno, pues antes, durante y después de la pandemia, yo creo que la experiencia es muy dispar. Sin salir de mi misma provincia, puedo mirar hacia el este y fijarme en la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, Cuenca del Júcar, o puedo mirar hacia el oeste a la comunidad de usuarios de la Cuenca Alta del Guadiana, y la relación es totalmente distinta. Sobre todo depende del trato, de la estrategia, de la política administrativa que sigue la Confederación Hidrográfica. En un sitio se basa en el entendimiento, en el acuerdo, en el convenio, en llegar a incluso delegar las competencias de policía de aguas en la Junta Central de Regantes, mientras que en otro pues se practica una especie de juego de policías y ladrones, de buenos y malos, que se basa en el enfrentamiento, en la imposición y en el derecho sancionador. Y con esto voy a pasar, porque viene muy a cuento, a la siguiente diapositiva, que quiere que hablemos, comentemos pues algunas novedades sobre fiscalización y sanción en materia de aguas, para referirme a una muy importante sentencia que se dictó poco después de levantarse la suspensión de los procedimientos judiciales, que también lo estuvieron, ¿verdad?, como los administrativos, y que confirma la línea jurisprudencial iniciada en 2019 por el Tribunal Superior de Castilla-La Mancha, anulando las sanciones impuestas por la Confederación del Guadiana, cuyos expedientes en realidad eran instruidos por una sociedad anónima estatal denominada Traxatec, filial de Traxa. En la sentencia de primera instancia, el Tribunal de Castilla-La Mancha constató, a la vista de los contratos, pues que las funciones de esta empresa consistían en la elaboración de informes
dosieres, la valoración de la viabilidad del expediente sancionador, de las alegaciones del interesado, elaborando notas, resúmenes y borradores, tanto del pliego de cargos como de la propuesta de resolución y de la resolución misma. Estos borradores eran después firmados en barbecho por los funcionarios y autoridades. Además, correspondía a esta empresa la posesión material y el impulso del expediente administrativo. ¿De acuerdo? De aquí que el tribunal, como en criterio, a mi juicio, pues entendiera que las atribuciones de estas funciones a la sociedad mercantil estatal vulnerara, en primer lugar, el derecho de defensa del artículo 24, puesto que se delegaba en esta empresa las tareas intelectivas, valorativas y volitivas nucleares implicadas en el ejercicio del ius poniendi, que a su juicio, como dice la ley, solo pueden corresponder a los titulares de los órganos administrativos que la tienen conferida. Pues bien, el Tribunal Supremo rechaza el recurso de casación presentado por el abogado del Estado y confirma esta sentencia diciendo que, a la vista de lo dispuesto en la Constitución, en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, en la Ley de Procedimiento Administrativo, en el Estatuto Básico del Empleado Público y en la Ley de Contratos del Sector Público, como regla general, los procedimientos sancionadores incoados por la Administración han de ser tramitados por el personal al servicio de estas administraciones, sin que sea admisible que de forma general, permanente y continua se encomienden estas funciones a empresas de este tipo. Profesor Delgado, disculpe, tiene un minuto para concluir, por favor. Vale, a mi juicio se trata de un caso muy importante, saca a la luz una ilegal fuga, no de agua, pero sí de fuga del derecho administrativo, puesto que defraudaba las garantías constitucionales más elementales. Bueno, pues como me queda muy poco tiempo, gracias a la moderadora por recordármelo, voy a pasar a la conclusión, a la reflexión final. Como les decía, a lo largo de la historia España ha ensayado todo tipo de medidas mediante obras hidráulicas, embalses, trasvases, pozos, sondeos, medidas regulatorias, medidas técnicas para incrementar la eficiencia de las redes de agua, la eficiencia de los usos y aprovechamientos. En esto creo que tenemos bastante cubierto el expediente, pero no obstante nos enfrentamos a una previsible reducción de las aportaciones naturales, mientras que las demandas van a ir en aumento en todos los sectores. Por ello, si queremos cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, tenemos que combatir los efectos del cambio climático, es decir, tenemos que incrementar los recursos de agua disponible. A mi juicio, esto es posible con las soluciones tecnológicas ya existentes en cuanto a depuración de aguas residuales y desalación del agua del mar. Son tecnologías ya muy experimentadas. España tiene empresas punteras y, de hecho, son las que abastecen de agua a los archipiélagos, a Alicante, Almería y otras zonas. También las aguas residuales se utilizan para el riego de campos de golf o de leñosos, de árboles. Hasta ahora, el factor limitante de esta producción de agua era el precio de la energía, el alto coste de la energía. Pero, sin embargo, los avances logrados por las energías renovables, que han abaratado drásticamente su precio, creo que permiten augurar una solución a este problema, produciendo, mediante electricidad limpia, agua para múltiples usos a un precio asequible que no contamina. La legislación española de aguas ya regula favorablemente ambas opciones, por lo que solamente haría falta llevar a cabo las inversiones. Y esto me conecta con el plan de recuperación, transformación y resiliencia, que todavía no acierto a decir la palabra bien, de la economía, que es el plan del Gobierno, para guiar la ejecución de la inversión de 72.000 millones de euros de fondos europeos destinados a superar la crisis económica y social causadas por el COVID. Este plan se inspira en la Agenda de Cambio Climático y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y se estructura en torno a 10 políticas tractoras. Una de ellas es precisamente la lucha contra la despoblación, el empleo de mano de obra, el desarrollo de la agricultura. Y esto necesita agua, inevitablemente. Y otra política tractora es el de la energía renovable, a la cual se destinan el 9% de los recursos. Yo creo, para concluir, que
la producción de recursos de agua con el empleo de energías renovables es una alternativa que va a resultar indispensable a corto y medio plazo para cumplir con estos objetivos de desarrollo, y yo abogo porque tenga su oportunidad en los planes, en los proyectos que España lleve a cabo para implementar el llamado Plan de Recuperación Europeo. Muchas gracias y perdonen por el apresuramiento.